De nuevo con usted en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad, con la unidad de nuestro pueblo latino caribeño. Aquí abordando los temas de fondo como cada día, en esta ocasión con don Jacinto Sención y mirando el tema del Banco Central, su discurso siempre optimista y el pueblo siempre, en Dajabón decimos jodido. Yo no sé si en la capital, en el Gran Santo Domingo, se puede usar esa palabra, pero en Dajabón la usamos con mucha frecuencia. El pueblo sigue jodido mientras unos funcionarios serviles a fuerzas extranjeras se sirven con la cuchara grande el patrimonio que es de todo, porque debe ser de todo, ¿verdad? Don Poncerrate ahí emite una opinión. Vamos a ver. Ese billón de pesos y los millones de dólares están en manos de empresarios políticos corruptos que se han enriquecido con la gran cantidad de préstamos que han tomado. Gracias, Poncerrate, por el comentario. El jueves de la semana pasada, los productores de papa de la zona alta de Constanza vinieron a entregar un documento al ministro de Agricultura en el que le manifiestan que tienen un excedente de producción de papa de 300,000 quintales de papa y que no encuentran colocación, para ver si el ministro le daba una respuesta. El ministro no lo recibió, mandó a su jefe de gabinete, creo que se llama Freddy Fernández, a recibirlo. Y lo trataron como si fueran delincuentes o como si ellos fueran a entrar al Palacio Nacional a requisarlo, quitarle los celulares y después que salieron volverlo a revisar para ver si habían grabado algo, para que no grabaran nada. ¿Y qué le dijo Freddy en esa reunión? Que dejen de sembrar. ¿Por qué? Porque lo que apuestan es a la importación. Están sacrificando, están llevando a la quiebra al productor nacional y están fuñéndole la vida al pueblo dominicano, para yo no usar aquí otra palabra de la que en Dajabón usamos. No le importa la suerte del productor nacional. Aquí mandan los organismos internacionales. Lo que nos quieren es como un pueblo de consumidores, no de productores, no de un pueblo que pueda generar riqueza y que pueda generar empleo. Trabajadores, productores, vienen a informarle al ministro que tienen 300,000 quintales de papa, que no saben qué hacer con ella. Y el ministro manda un segundo, y esa es la respuesta que le dan: maltratarlo, ofenderlo, y después decirle que abandonen eso si no tiene mercado, pero siguen importando papa, importando de todo. Para eso fue la ley que buscaron en el Congreso, para importación con tasa cero, para ellos hacer el gran negocio. Esa es la dura realidad que tenemos en la República Dominicana. Esto es palo del Banco Central, palo por el Ministerio de Agricultura y palo por toda parte. Lo demás es un discurso. Lo de la política migratoria que dice Luis Abinader, y usted lo ve que habla duro, eso es un discurso. Hay políticas que están en marcha por directrices de organismos internacionales y de las grandes naciones. Estados Unidos, Canadá, Francia y toda la comunidad europea. Lo otro es un discurso. Eso pasó el jueves ahí en el Ministerio de Agricultura con los productores de papa de Constanza. Lo que estamos viviendo y lo que estamos mirando en este país es doloroso, don Jacinto. Doloroso. Adelante. Sí, yo no sé en qué pie está el gobierno, el Estado dominicano. Y aportando un poco a eso que usted dice, con el comportamiento de estos funcionarios, que son del gobierno, del Estado, que no son capaces de dialogar con la gente con la que tienen ellos que apoyar a partir del ministerio que ellos dirigen. Y luego todo se convierte en un discurso de promesas que no se convierten en realidad ni en realidades. Vemos con todo lo que está pasando con el puerto de Manzanillo. Fíjense cómo tres ministerios importantes de este país hacen un acuerdo en esa zona sin involucrar a lo que es el gobierno local, don Alfonso. Un acuerdo, toman decisiones, pero entonces la parte local no la toman en cuenta ni siquiera en ese acuerdo, en ese pacto, en esa reunión, en esa visita que hicieron esta semana del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Economía y Planificación y otro ministerio más que tiene que ver con la propuesta, estrategias para que el Estado pueda ir en esas decisiones que se toman para fortalecer el desarrollo
y más en esta parte que tiene que ver con lo local. Yo me pregunto, don Alfonso, ¿cuáles son las expectativas que usted pueda tener o que tenga yo o el pueblo ante un discurso mañana del presidente de la República, Luis Abinader? Yo no sé qué tema, aparte que no sea el tema de los mineros, seguro que va a ser un tema y estarán ahí los dos mineros y su familia en ese discurso, o en ese discurso podría estar ese lanzamiento que hicieron desde el Ministerio de Interior y Policía con el tema de el trabajo que se está haciendo para recuperar y hacer una transformación en el cuerpo policial en el país. Luego de ahí, yo no vería más otro discurso, al menos que esté así como está haciendo el Banco Central, desde su presidente, dando unos números que no se corresponden a la realidad. Entonces, yo veo este gobierno que donde quiera que va don Alfonso, va llevando esperanza en el sentido promesas en cada pueblo que van, pero luego en 2 años hay promesas que no se han cumplido de ese ofrecimiento que se hacen en la provincia. Entonces, dígame, ¿de qué va a hablar el presidente de la República? ¿Cuáles son los logros? Volver a retomar el discurso. Sería interesante ver el discurso de su primer año, ver el discurso del año pasado, para ver cuáles son las promesas que tenía y qué es lo que él ahora va a decir. Segurito que va a hablar nuevamente de la promesa que no ha cumplido siquiera. Entonces, yo cuando veo al gobierno, Luis Abinader, yo no lo puedo ver a él aislado, él como presidente, sino a partir de el trabajo que están haciendo desde los ministerios, desde las direcciones, y no lo veo. Y si nos vamos, don Alfonso, no sé si es que está estancado acá todo en el país, y si vamos al gobierno local, yo no sé qué están haciendo los síndicos, no sé, porque encuentran las basuras en las calles están llenas de hoyo. Yo que estoy aquí en Santo Domingo Este, yo quisiera saber, don Alfonso, no veo por aquí un letrero que sería que Manuel Jiménez está trabajando de este lado. Y los hoyos, las calles, tú no lo ves a los funcionarios, no ves a los políticos, a la gente que está gobernando este país, tú no lo ves trabajando. Entonces, seguimos con esta maquillar la realidad, mientras que el pueblo, la sociedad, el de a pie, los más pobres, siguen llevando la peor parte, y una clase media que tiene que asumir todo lo que es la subida de la luz, de los precios de los alimentos, de los impuestos que tienen que estar pagando, hasta de cómo viven los ricos en este país. Entonces, así no podemos nosotros realmente dar un pasito más de que este país, esta sociedad, por lo menos hemos crecido, por lo menos aunque sea en humanidad. Los accidentes, don Alfonso, han estado aumentando más accidentes. Toda la semana si hacemos un balance, después de las 10 de la noche del domingo, usted se da cuenta que ha sido una semana trágica en materia de accidentes. Pero tenemos también, don Alfonso, una desaparición de personas. Es increíble todo lo que uno lee en los periódicos todos los días de gente que desaparece y nadie da respuesta a eso. Entonces, no es que uno sea pesimista, pero esa es la realidad que está ahí, que nosotros no podemos maquillarla como si fueran logros, sino que son problemas, son promesas que todavía nosotros no logramos que un gobierno, que un partido logre realmente que por lo menos resolver los problemas fundamentales de esta sociedad, de este país, de los dominicanos. Parecería que estamos atrapados en un círculo. Se repite allá la voz, don Jacinto. Parecería que estamos atrapados en un círculo. Usted coge del 96 para acá, para no hablar de Balaguer ni de Trujillo. Y con Leonel Fernández se entregó todo el patrimonio público a unos amigos, para no decir al sector privado o a empresas transnacionales. Se entregó todo el patrimonio público, se regaló.
Mire, cuando en la campaña del 96, Leonel Fernández decía que por la corrupción se iban 25.000 o 30.000 millones de pesos. ¿Y cómo terminó Leonel? Con más de 500.000 millones de pesos en corrupción, en robo. Se planteó el tema eléctrico porque se iban 25 millones de dólares en subsidios y que eso había que reestructurarlo. Lo reestructuraron así entre comillas. ¿Y cuánto se van en subsidios? Y seguimos con los apagones. Y el negocio eléctrico no es del Estado. Ahora se van 70, 80.000 millones de dólares en subsidios. Es decir, el monstruo, si tenía una cabeza, ahora tiene 7 cabezas. Pero vino todo el tema de la corrupción, lo del PM, hay que recordar aquello. Y ese gobierno termina siendo un desastre. Y llega San Hipólito y la cosa fue peor. Pero lo del Leonel y el PLD del 96 al 2000, para ellos fue el mejor gobierno que tuvo la República en toda su historia. Llega Hipólito y para los PRDistas de entonces, el gobierno de Hipólito, lo mejor. Y satanizaron a Leonel y le dijeron de todo. Hipólito llegó y todavía llega a ofensas personales contra Leonel. Eso a pesar de que él dice que aún el presidente no se lo toquen, pero él le dice de todo y le falta el respeto. Y Leonel no le hace caso. Vuelve Leonel y la cosa empeoró. Pero para los PLDistas sigue siendo el mejor gobierno. Y lo del PRD con Hipólito satanizaban de nuevo a Leonel. Viene Danilo y es peor que el Leonel. Y los danilistas entienden que ese es el gobierno más patriótico que hemos tenido. Pero lo del PRM dicen de todo. Llega lo del PRM y ahora dicen lo del PLD, que el gobierno no tiene nada que celebrar y que este es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate, que habla mucho y hace muy poco. Vi ahí los discursos de unos dirigentes de la FUPU en Santiago. Es decir, el pueblo vive jodido con estos gobiernos, con estos políticos, pero el pueblo lo sigue votando cada 4 años. Los organismos internacionales son los que dominan y los que dirigen la política económica de este país. Y los que tienen ahí a Valdés Alviso, hablando mentiras, manipulando información, para que el pueblo crea que estos gobiernos resuelven y que estamos bien, con un espejismo. Y que en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y los demás países, la del carajo. En Colombia no había violencia. No había violencia. Que ocurra un simple incidente en Colombia a partir de Petro, que las agencias de prensa internacional o los grandes medios, CNN, van a satanizar a Petro. Lo van a satanizar. Pero nunca vieron la violencia en Colombia en estos 30, 40, 50 años. No. Que ocurra un simple incidente durante el mandato de Petro, para que ustedes vean cómo van a satanizar a Colombia por la violencia de este gobierno. Entonces, vivimos un tiempo muy difícil, don Jacinto, donde se impone la educación política con un criterio moral, organizar a la población, pero la población tiene que sentir los golpes que le dan cada día y dejar de recibir los jodidos 500 pesos y el picapollo para ir a votar. Porque cogen 500 pesos, compran un pote de ron cualquiera y se comen el picapollo y tienen 4 años de sufrimiento. Porque siguen enredados en la pobreza, en ese círculo vicioso de la pobreza. Cuando no son capaces de apoyar a los productores que no le están pidiendo nada extraordinario, simplemente que le ayuden a colocar su producto en el mercado, vía Inespre o quien sea, el Estado como tal. Y lo que hacen es ofenderlo, revisándolo como si fueran delincuentes, quitándole los celulares y después ofensivo con palabras. Si no es rentable, si no tiene mercado, no siembren nada, dejen ese negocio, abandonen el campo. Fue la respuesta. Esto es más que terrible, don Jacinto. Ahora de la pausa, porque me gustaría tocar un tema en esa misma línea, don Alfonso, sobre el rol de la política y los políticos en este contexto en el que estamos viviendo. Yo prefiero mejor ir a una pausa y retomar este tema para un poquito desarrollarlo con más profundidad. Le doy esa sugerencia
y mandar a la pausa si es posible. Pausamos. Pausa, Natanael.